Bueno, pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a todos, especialmente los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Como siempre, al final queremos conocerlos, queremos saludarlos, queremos ser parte de ustedes, queremos ser comunidad. No solamente queremos ser una iglesia de domingo, sino una iglesia de cada día, de lunes a domingo. Entonces queremos, no se vayan, el domingo es el día de celebración, pero el cristianismo lo debemos vivir todos los días. Y Dios nos hizo no para estar solos, sino para vivir en comunidad. Entonces, no se vayan, conéctense, saluden, aunque no conozcas a nadie, acércate y dile, hola, ¿cómo te llamas? No te conozco, pero te quiero conocer. Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando y es la forma en que nosotros podemos llevar bendición a otras personas. Y si queremos que Houston sea la ciudad de Dios, tenemos que dar esos pequeños pasos de fe y de amor e interesarnos por los demás. Bueno, ustedes saben que esta es la continuación de la prédica de hace 8 días y la titulé Viviendo sin plagas. Esta es la segunda parte. Y déjenme iniciar con esta historia de Robert Murray McCain. Él fue un joven escocés. Su vida fue muy corta. Él murió a los 29 años. Pero él empezó a ser pastor a los 23 años y durante esos 6 años él fue un hombre, un joven lleno de pasión, lleno de convicción para su generación y él movió su generación en su época, fue en 1800 donde él estuvo pastoreando. Él murió por una epidemia de tifus, pero en esos 6 años que tuvo para dar la palabra de Dios, para guiar a la gente, para caminar con la gente, él estaba determinado y convencido de que el evangelio y los cristianos tenemos que demostrar lo que somos. No solamente es para nosotros. Él decía que somos el instrumento de Dios. No somos simplemente creyentes, somos el instrumento que Dios usa aquí en la tierra para llevar su evangelio. Si Dios quisiera, bajaría y se nos aparecería a todos, ¿no? Pero no, Dios te ocupa a ti, te ocupa a mí en cada momento de nuestra vida y somos su instrumento. Él sus palabras fueron famosas porque en una prédica él dijo, y se los voy a leer, dice, recuerden, ustedes son la espada de Dios, su instrumento, un utensilio escogido por Él para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza del instrumento, será el éxito. No es un gran talento lo que Dios bendice, tanto como una gran semejanza con Jesucristo. Eso es ser discípulos. Un cristiano santo es un arma poderosa en la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Y es exactamente lo que Pedro les está diciendo a estas iglesias que estaban repartidas por toda el área de Asia, Bitinia, Ponto, Capadocia, todas esas iglesias que fueron esparcidas. Y Pedro les está mandando este mensaje, tenemos que hacer algo, tenemos que entrar en acción, tenemos que ser los instrumentos de Dios. Y desde la semana pasada dijimos, a Dios le interesa que nosotros tengamos esa información, pero lo que más quiere Dios para nosotros es que tengamos transformación. No solamente información, sino transformación, y para eso se necesita acción. Y hablamos de las plagas y dijimos que cualquiera que si entra un ratón a tu casa no lo vas a dejar, ¿verdad? No vas a dejar que venga toda la familia y después se convierte en una plaga. Vas a hacer algo, tenemos que tomar acción. A nadie le gustaría vivir con pulgas, garrapatas, cucarachas en su casa. Bueno, pues ese es el ejemplo de que no debemos de hacerlo tampoco en nuestra vida espiritual. A veces dejamos por ahí una que otra hormiguita, una arañita y van creciendo y se convierten en una plaga. Entonces, la pregunta de la semana pasada es, ¿cómo podemos ser libres de plagas destructivas en medio de una cultura contaminada? La respuesta la acabamos de decir, acción para una transformación. Ahora, hoy voy a retomar esos 4 puntos porque tienen que ver con los 4 propósitos que iniciamos la semana pasada, pero que tienen que ver con los últimos 2. Y es importante que podamos realmente compaginar todos esos 6 propósitos. Estamos en el año nuevo, ¿no? Y todos quieren hablar o escuchar de propósitos. Yo siempre digo, los propósitos a veces no tienen que ser de un año a otro, sino tienen que ser diario. Pero hoy vamos a ver a repasar estos propósitos. Y el primer propósito que vimos la semana pasada fue controlar nuestros pensamientos.
si queremos ser libres de plagas espirituales en nuestras vidas, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y aquí en la palabra dice así, en el versículo 13, es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, así que preparen su mente para actuar. En otras versiones lo comentaba, decía, ciñan los lomos de su entendimiento, y decíamos que ellos tenían sus ropas largas, se acomodaban sus ropas, se las abrochaban para hacer una especie de pantalón y se pudieran mover. En otras palabras, estaban diciendo, toda la tela que esté suelta, que son esos pensamientos que te estorban, que no te permiten caminar, que no te permiten correr la carrera y pelear la buena batalla de la fe, los tienes que amarrar o los tienes que desechar. Y como dijimos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y cambiarlo por las bendiciones que Dios nos da. Y luego el segundo propósito, dijimos que tenemos que también, para vivir sin plagas, tenemos que dominar nuestras emociones. Y para dominar nuestras emociones, primero tenemos que controlar nuestros pensamientos. Si controlamos nuestros pensamientos, vamos a dominar nuestras emociones. Porque viene el pensamiento, y dijimos y mencionamos Santiago 1:15, que cuando viene el pensamiento, si nosotros dejamos que baje al corazón, ahí ya perdimos. ¿Por qué? Porque es cuando en el corazón es donde se concibe, o sea, se gesta. Y si se gesta ahí ese pensamiento, después de un tiempo va a dar a luz y va a dar a luz el pecado o una reacción descontrolada. Entonces, por eso tenemos que mantenernos limpios. ¿Cómo? Controlando nuestros pensamientos, dominando nuestras emociones. Por eso dice, ejerciten el control propio. Sean sobrios, no estén tambaleando de un lado para otro, no se dejen llevar por las emociones. Entonces, pero tenemos que controlar primero los pensamientos, después las emociones. Ahora, recordemos que si controlamos nuestros pensamientos, entonces realmente vamos a empezar a caminar en una vida que Dios nos está diciendo, no te amoldes a este mundo. Nos vamos a empezar a moldar a la palabra de Dios, y por eso el tercer propósito para mantenerse limpio es enfóquese en su futuro. O sea, a veces nuestros pensamientos se quedan atrás y estamos preocupados por lo que sucedió atrás, por lo que está sucediendo hoy, pero cuando tenemos a Cristo, ya no pensamos a veces en el pasado. Glorificamos a Dios por el pasado, por las victorias, por los triunfos. No nos quedamos en el presente. Tenemos que tener como cristianos, tenemos que vivir en tiempo presente futuro. O sea, trabajamos hoy con gozo, pero sabiendo que hay un futuro lleno de esperanza, un futuro donde nosotros ganamos, como dice en la palabra. Y pusimos el ejemplo, nosotros debemos ser como esa pareja de novios que se compromete y todo empieza a girar en torno al día de su boda, ¿no? Cambia todas sus finanzas, sus proyectos, sus propósitos para el día de la boda. Nosotros tenemos que cambiar todos nuestros propósitos, proyectos y prioridades para el día de la boda. ¿Cuál es ese día de la boda? Cuando la iglesia, nosotros nos unimos con el novio que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Por eso dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Cuándo va a ser revelado? Cuando Cristo venga nuevamente y venga por su iglesia. El propósito número 4 dice, desháganse de los viejos hábitos. Y lo voy a leer, dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. Y aquí hablamos de la identidad. Si cambiamos nuestra identidad y entendemos que somos hijos de Dios, entonces nuestra mentalidad también va a cambiar. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir a fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y dice, antes lo hacían, podemos ver que esos deseos son los deseos que estamos viendo hoy en el mundo a escalas enormes, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Y todos esos deseos que los vimos, que dijimos que está en primera de Juan 2:15, son los que hoy están atacando y están llenando las mentes de plagas y están generando toda esa situación que hoy vivimos como ansiedad, como depresión,
como trastornos mentales. Dios está diciendo, desháganse ya de esa vieja manera de vivir. Y esa vieja manera de vivir era cuando no conocíamos, dice, antes lo hacían por ignorancia, hoy estamos conociendo de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Moldeando nuestros pensamientos, renovando el espíritu de su entendimiento. Entonces ahora tenemos una nueva identidad, ¿ok? Que somos hijos de Dios. Y si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces empezamos a caminar en una nueva dimensión de vida. Ahora vamos con el propósito 5. Y el propósito 5, yo lo titulé, tome en serio su llamado. Versículo 15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. ¿En algunas cosas dice? No, dice en todo lo que hagan. Tal como Dios, ¿quién los eligió? En la Reina Valera dice, ¿quién los llamó? Dice, tal como Dios quien los eligió, quien los llamó, añado yo, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahora, aquí la pregunta cambia. ¿Cómo podemos ser santos en un mundo lleno de plagas espirituales? Y yo sé que muchos aquí, si a lo mejor estás por primera vez o ya tienes poco tiempo y dices, santos, ¿estos qué les pasa? Estos están locos. Eso es para fanáticos. ¿Cómo hablarse de santidad en esta época de modernidad? Aquí esos santos ya no existen. Pero antes de que se salgan, no se vayan a salir, cierren las puertas. Vamos a hablar qué es la santidad y a qué se refiere esa santidad. ¿Qué es ser santo? Realmente la palabra santidad se ha distorsionado demasiado y a veces la malentendemos, la malinterpretamos. Incluso a veces se ha mal enseñado desde los púlpitos, ¿no? Somos humanos y todos cometemos errores. De hecho, hay una anécdota que a mí me dio mucha risa, hablando de la santidad, de un pastor que quería realmente enseñarles y dejarles una enseñanza que impactara la vida de sus congregantes. Y dice que preparó una enseñanza muy visual. Y quería enseñarles él por qué no debían o por qué era pecado beber, fumar y comer chocolate. Entonces él agarró 4 frascos y dentro de esos 4 frascos al primero puso el frasco con humo de cigarro y ahí metió el gusano y lo dejó ahí. Y después agarró el otro frasco con alcohol, metió el gusano, lo dejó ahí. Después agarró el otro frasco con chocolate líquido, puso el gusano ahí, lo dejó. Y después agarró otro frasco con tierra, con buena tierra. Y después de su prédica que fue una prédica apasionada, entonces al final, después de un silencio dramático, mostró a la congregación los siguientes resultados. El primer frasco del primer gusano con humo de cigarro, ¿qué creen que le pasó? Se murió. El segundo frasco que tenía alcohol con el gusano, ¿qué le pasó? También se murió. El tercer frasco con chocolate líquido también estaba muerto. La diferencia es que el gusano estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y el cuarto frasco, que tenía buena tierra, el gusano estaba vivo, ¿no? Entonces le dice a la congregación, ¿qué podemos aprender de esto? Y al final se levanta la mano una ancianita y dice que si todos fumamos, si bebemos y comemos chocolate, no vamos a tener gusanos. Entonces, esta es la parte cómica que a veces puede ser que lo generamos cuando tenemos una mala interpretación de lo que es santidad, pero en realidad la santidad en las Escrituras no está hablando de perfección, no está hablando de que seamos perfectos, no está hablando de que no nos equivoquemos. No está hablando, como tampoco lo hemos escuchado muchas veces, de no divertirse, de ser serios, aburridos, de aislarse, de no casarse, de vivir en una cama sin almohada, una cama dura, de no disfrutar de la vida. Todo eso no es santidad, no tiene que ver con la santidad. Tampoco es un llamado al sufrimiento. Sin embargo, como cristianos, como hombres, como humanidad, vamos a tener aflicción y tenemos que pasar por sufrimientos. Entonces,
¿Qué es la santidad? La santidad realmente, lo que Dios nos está llamando a ser santos, es a disfrutar la vida, a realmente vivir una vida con propósito, a festejar, a gozarnos, a tener todos los placeres que Dios ha creado dentro del parámetro de Dios. Eso es la santidad, disfrutar la vida. Es todo lo contrario a veces de lo que nos han enseñado. Y ahora, lo más importante de esta santidad, ¿qué está buscando Dios cuando nos está diciendo que seamos santos? ¿Saben qué está buscando Dios? Acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Eso es lo que está buscando Dios cuando dice sean santos porque yo soy santo. Incluso, bueno, y la pregunta sería aquí, ¿quién no quisiera vivir cerca de Dios? ¿Por qué cantidad tenemos miles de promesas si estamos cerca de Dios? Pero hay una promesa que yo sé que a todos nos puede mover y es la protección. ¿Quién no quiere estar protegido por el creador del universo? Por el que hizo el sol, la tierra, las estrellas, esta tierra, por el que te creó a ti, a mí, todos los que estamos aquí. ¿Quién no quiere estar cerca de ahí? Obviamente Dios no va a obligar a nadie. No te va a obligar a ti, ni a mí, ni a nadie. Dios nos está diciendo que vayamos voluntariamente. El Salmo 91 a mí me encanta porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién no quiere eso? Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo quiero eso, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero ser santo no porque sea perfecto, sino porque quiero estar cerca de ti. Entonces, ser santo quiere decir acercarse a Dios, no apartarse de Él. Ser santo es acercarse a Dios para que Dios nos pueda dar un uso específico y seamos usados por Él mismo. Es un llamado de Él mismo a nosotros. Es un llamado de sí mismo a nosotros. Nosotros somos parte de la creación, somos parte de Dios. Él nos está llamando a movernos en unidad. Entonces, ser santo, y como les decía, ustedes han escuchado que ahí está el templo santo o el santo templo, y no quiere decir que el santo templo era porque tenía todos los ladrillos acomodados de forma mística y perfectamente bien hechos para que fuera santo, no, sino porque era usado para los fines que Dios quería que fueran usados. Este era apartado para Dios. También podemos hablar que si el cristiano es santo, nuevamente digo, no es perfecto, sino que somos usados por el poder de Dios. Y Dios quiere que seamos usados. Hemos hablado también o han escuchado el santo matrimonio. Y el santo matrimonio quiere decir que es santo porque tú te vuelves exclusivo para tu esposa y tu esposo para la esposa. Nos volvemos exclusivos y al mismo tiempo nos volvemos exclusivos para relacionarnos con Dios. Un matrimonio sin Dios es muy difícil. Puede haber convivencia, pero no hay matrimonio. El matrimonio con Dios tiene que haber unidad, pero ese es otro tema. No vamos a hablar hoy de matrimonios, pero les recuerdo el próximo año, Reengage. Hay oportunidad de restaurar nuestro matrimonio. Reengage es recomprometerse, perdón, es el curso de matrimonios. Bueno, nadie se casó y regresando a eso, bueno, no voy a hablar más del matrimonio. Eso es ser santos, ¿no? Eso es ser santos, buscar ese acercamiento a Dios. Ahora, pero estamos hablando que el propósito 5 dijimos que era tomar en serio el llamado a ser santo. Y creo que no es algo tan raro, ¿no? No es algo tan raro tomar en serio. En el versículo 15 leímos, tal como Dios, quien los eligió o quien los llamó, es santo. Dios nuevamente nos está llamando a cada uno de nosotros. Hay un concepto, una enseñanza distorsionada que Dios solamente llama a algunos. No, aquí está hablando a todos. Aquí no está diciendo que Dios llamó a los pastores o a los de la alabanza o a los de los grupos pequeños o a los que están coordinando. No, dice que Dios llamó a todos. Y cuando cambiamos entonces ese chip, entonces empezamos a crecer internamente y también como iglesia. Quiero que sepas algo, Dios te llamó a ti, así como me llamó a mí y como ha llamado a muchos otros. Los que estamos aquí enfrente no tenemos nada diferente comparado con lo que ustedes son. Es la lluvia. La única diferencia es que dijimos, Señor, úsame. Y Dios quiere hoy que le diga, Señor, úsame.
Dios no quiere solamente que vengamos los domingos, sino que seamos usados día con día, donde nos movamos. ¿Ok? Entonces no hay nada en especial en los que sirven o los que servimos, los que estamos enfrente o los que están enfrente de nosotros, no hay nada especial. Dios, y como dijo como les dije al principio de este pastor que murió joven, McCain, él dice que no bendice Dios tanto al que le da dones y talentos, sino al que tiene una gran semejanza con Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere bendecir. Si nos acercamos más a Dios, esa es la santidad. Y en la Biblia podemos ver miles de ejemplos, podemos ver a David, José, Gedeón, Ruth, a los mismos apóstoles, que no tenían, eran gente promedio, no tenían nada extraordinario, sin embargo Dios los usó porque querían estar cerca de Dios. Ustedes y yo y todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Hoy más que nunca Dios quiere usarnos. Hoy más que nunca, ahorita venimos de las fiestas y todo ha sido alegría y felicidad, pero recuerden, en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces no te sorprendas cuando empiecen a venir más aflicciones, pero sí tenemos que decir, pero Él ha vencido. ¿Estamos de acuerdo? Él ha vencido y nosotros estamos cerca del que ha vencido. Ahora, ¿qué es tomar en serio este llamado? ¿Qué es tomar en serio? Nada más decir, no, es que sí es algo muy sacrosanto el llamado. No, tomar en serio, y les digo lo que dijo el teólogo D.A. Carson en una entrevista que le hicieron, dice, los cristianos normalmente no se deslizan o no nos deslizamos, y eso voy a decir, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, no nos deslizamos naturalmente a hacer las cosas de Dios. Naturalmente no leemos la Biblia, no oramos, no lo hacemos de forma natural. El Espíritu Santo nos ayuda, pero hay que poner un esfuerzo, hay que disciplinarnos. Incluso dice en estos últimos tiempos en la iglesia, muchos de los cristianos dice hoy tendemos a inclinarnos más hacia la inmoralidad y le llamamos tolerancia. Nos descarriamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Valoramos la indisciplina y lo llamamos relajación. ¿No? O sea, es muy fácil porque vivimos en este mundo y nuestra carne está hecha también, somos débiles, tenemos una naturaleza caída. Entonces, a veces nos dejamos llevar por la corriente de lo inmoral, como si no supiéramos que más adelante están las cataratas del Niágara y no tenemos ni chalecos salvavidas ni hay quien nos vaya a buscar. A veces así nos deslizamos, ¿no? Hay otro pastor, tiene comentarios de L. Moody, que decía, hablaba de la lucha de la carne, y decía, tengo más problemas con D. L. Moody que con cualquier otro hombre que conozca. O sea, en otras palabras, tú y yo tenemos más problemas con nosotros mismos que con cualquier otra persona que conozcamos. Esa es la lucha. Tú y yo estamos luchando contra nosotros mismos. Y después hay un autor que a mí me encanta, John Bunyan, porque cuando yo crecí leí un libro que se llama El Progreso del Peregrino, que se los recomiendo para niños, para adultos, hay de muchas versiones, es un libro muy bueno. Pero él tiene otro libro que se llama La Guerra Santa, y en este libro habla cómo el alma del cristiano es como una ciudad con 5 puertas, y esas 5 puertas son nuestros 5 sentidos. La puerta de los ojos, la puerta de los oídos, la puerta del olfato, la puerta de la boca y del tacto. Y él dice que esta ciudad no puede ser vulnerada. No puede ser vulnerada por más que hablemos del diablo y que el diablo me atacó y esto. Sí, el diablo está ahí y lo dice en la palabra, como león urgente, a ver a qué horas te descuidas. O la otra, a ver a qué horas le abres una puerta. Y dice que el diablo no puede hacer nada. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Saben cuándo sí se puede hacer algo? Cuando voluntariamente abre alguien por dentro esas puertas. La puerta de los ojos, o de la boca, o de los oídos. Y no tarda ese pecado, ese enemigo que tenemos todos nosotros, en susurrarnos al oído alguna mentira, algo que nos puede engañar. O a los ojos, algo seductor, algo que nos puede atraer.
Ahí está el pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y mencionaba Paul Bunyan aquí en su libro, ¿no? Dice que nosotros a veces puede ser que hombre o mujer están luchando con algún tipo de inmoralidad y de repente nos sentamos en nuestra casa y prendemos el televisor y estamos viendo un programa promedio donde hoy cualquier programa promedio tiene escenas sensuales. Y es como decirle precisamente a nuestro enemigo, hey, yo quiero ser santo, pero te voy a prestar 2 horas, te voy a abrir y te voy a prestar 2 horas mis ojos para que actúes en contra mía. Eso es lo que le estamos diciendo. Entra, siéntate, ahí están las palomitas, ponte cómodo y ocupa mis ojos. Y lo mismo sucede a veces, hay muchos ejemplos, pues podríamos poner el ejemplo de la música. Hoy en día mucha gente está escuchando música que habla totalmente de cosas tremendamente perversas y además hacen una apología al pecado y al orgullo del mundo y al egocentrismo y al egoísmo del mundo. Es como decirle, hey, enemigo, ven, entra, yo te abro la puerta, te presto mis oídos por 5 o 10 horas al día para que me destruyas, para que me derrotes. Y lo que estamos haciendo aquí, como decía este pastor, somos instrumentos de Dios, le estamos entregando nuestros instrumentos, estamos entregando nuestras armas al enemigo para que nos destruya. Y es algo que tenemos que estar bien conscientes. No entreguemos nuestras armas y nuestras almas, por supuesto. Ahora fíjense, aquí en Romanos 6:13 a mí me impactó porque habla exactamente de esto y dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento para servir al pecado. Qué clara es la palabra, ¿no? Nuestros instrumentos los entregamos para servir al pecado. Entonces, Señor, yo quiero ser santo, pero déjame abrir la puerta para que el enemigo entre y me destruya. Eso es algo que tenemos y por eso dice, toma en serio tú el llamado a la santidad. No dejemos entrar al enemigo. Pasemos al propósito 6. El propósito 6 dice, convicción de que la santidad es integral. O sea, ¿qué quiere decir integral? Que es en todo. El versículo 15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en toda su conducta, quiere decir en todo lo que haces, en cuando vas al trabajo, en todas las diferentes áreas de tu vida, en todas las diferentes áreas de ocupación o de preocupación. Tenemos que ser santos, o sea, no hay aquí de que hay algunos rincones ocultos o que hacemos tratos a escondidas o como hoy conocemos muchos políticos, a veces criticamos a los políticos pero actuamos como ellos, ¿no? Los políticos a veces te muestran un lado donde yo voy a hacer esto por ti, pero en esta área no me la menciones, esta área es aparte. Y a veces así nosotros nos toca, ¿no? Y a veces actuamos. Entonces, aquí no se trata tampoco de la convicción de que la santidad es integral, no se trata tampoco de que hagamos una lista de las cosas que sí vamos a hacer o las cosas que no vamos a hacer, porque la santidad tiene que ver con cosas que sí hagamos o que no hagamos. ¿Saben de qué se trata? Es el llamado del Señor a tener una relación con Él. A eso se refiere ser santo, no perfecto. Dios nos está llamando a tener una relación diaria con Él, a buscarle, a tener hambre de Él, que no nos contaminemos todo el día con toda la información que llega de fuera, sino que tomemos pausas y nos acerquemos más a Él. Si estamos pensando que es una lista o dejar de hacer o hacer o no hacer, estamos perdiendo la esencia del llamado que es la santidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, algunas pulseras, aquí se puso de moda hace algunos años, que dice WWJD, que quiere decir What would Jesus do? O quiere decir, ¿qué haría Jesús? Podríamos ocuparlo de forma práctica, cuando estamos tentados a hacer algo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y esa va a ser una guía tremenda, ¿no? Entonces, mientras todos busquemos genuinamente, recordemos que la integridad se refiere a todo. La integridad, la honestidad, la pureza.
Y este debe ser el mejor argumento para defender lo que creemos. Nosotros no le podemos decir o hablarle a alguien de Jesucristo si ellos ven que nosotros no creemos en lo que les estamos diciendo. Nosotros somos el mejor argumento para hablar de Jesucristo. Y la base es nuestra relación de padre e hijo. De padre e hijo. Busquemos a nuestro Padre. Eso es lo que Dios nos está llamando a ser santos. Entonces, al ser santos, y por eso los primeros propósitos eran importantes, que controlemos nuestros pensamientos, que dominemos nuestras emociones, que veamos hacia el futuro que Cristo viene. Cristo viene pronto y eso es parte de nuestro gozo con el que vivimos todos los días. Que nos deshagamos de los viejos hábitos, que tomemos, que Dios nos ha llamado a todos y que tengamos la convicción de que este llamado es integral. Dios nos está llamando a esto. Y quiero terminar con esto. Leí una entrevista de, no sé si alguien ha leído, de J. Alan Blair. Hoy está con el Señor. Pero él contó en uno de sus comentarios cómo un líder cristiano, en 1948, cuando Israel volvió a ser una nación, que recuerden, ese es un milagro impresionante después de estar vagando por todo el mundo, Dios los volvió a juntar, que está profetizado y se cumplió esa profecía. Benjamín Ben Gurión, no sé cómo se dice la verdad, Benjamín Ben Gurión, él fue el líder para juntar nuevamente a la nación de Israel en la tierra prometida que Dios les había dicho hace muchos años. Y saben que este líder cristiano le empezó a hablar a Benjamín Ben Gurión acerca de la gracia de Dios. E increíblemente este señor le empieza a decir, wow, yo he leído acerca del Nuevo Testamento. Ustedes saben que a los judíos a veces no se les permite, les borraron el Nuevo Testamento. Sin embargo, Benjamín Ben Gurión leyó el Nuevo Testamento y la pregunta fue, ¿hay cristianos en el mundo como los que encuentro en el Nuevo Testamento? Estoy profundamente conmovido lo que he leído ahí. Incluso lo he leído en griego. Las enseñanzas y los estándares son maravillosos, pero ¿dónde están los que viven a esa altura? ¿Hay realmente quienes están viviendo la vida cristiana hoy? ¿Puede este libro reproducir lo que expone? Y este líder cristiano le responde, señor Ben Gurión, por supuesto que hay muchos cristianos. Y Dios quiere que ese llamado lo tomemos en serio. Hay muchos cristianos alrededor del mundo y aquí hay muchos cristianos que quieren mostrar que Dios es real, que Cristo murió por ti y por mí, que Cristo viene pronto. Y el reto de hoy es decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aceptando el llamado a vivir apartado para ti en santidad. Apartado para ti es contigo, cercano a ti, en una relación personal. Señor, ayúdame. Yo estoy seguro que Dios va a ocupar a muchos de ustedes, a muchos de nosotros en el llamado que nos haya dado. No importa cuál sea la función que Dios te está llamando a que hagas. Por supuesto, antes que nada, primero es en nuestras casas y después hacia afuera. Nuestro llamado primero es con nuestros hijos y después hacia afuera. Que Dios nos ayude y que nos ayude a hacer esa sal. Dios nos dijo, Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal del mundo. Pero ¿saben qué? La sal en el salero no sirve. La sal tiene que salir. Y tú y yo tenemos que salir. Y como dijo este pastor Robert Murray Machin, dice, convirtámonos en armas poderosas en las manos de nuestro Dios, no por un gran talento que Dios nos haya dado, sino por una gran semejanza con Jesucristo.